¿ya? Entonces, bueno, vamos a comenzar la reunión de hoy con la oración. ¿Vamos a orar juntos? Amado Dios, Padre Celestial, quien nos ama siempre, te damos gracias por salvarnos con tu gran amor del infierno eterno, de todos nuestros pecados. Nosotros merecíamos el juicio tuyo y ser echados en el infierno eterno, pero tú tuviste misericordia de cada uno de nosotros. Por eso viniste a este mundo y muriendo en la cruz, con la sangre derramada en la cruz, perdonaste todos nuestros pecados. Y nosotros pudimos oír tu evangelio y creer en él, y así hemos recibido la salvación. Y después de la salvación, tú no nos dejas huérfanos como tus hijos, y así nos estás acompañando siempre, alimentándonos de la palabra tuya, para que podamos vivir siendo guiados por tu voluntad. Por eso te agradecemos siempre. Y también tú nos permitiste la iglesia, la familia de Dios y la casa de Dios, donde podemos recibir la protección, la consolación y la guía tuya también. En esta iglesia estamos reunidos para tu gloria y para predicar tu evangelio de la salvación. Por eso te damos gracias. Y también en esta mañana, el día del Señor, estamos reunidos ante ti para aprender tu voluntad. Así que, Señor, permítenos la palabra que necesitamos para que vivamos rectamente ante tus ojos. El mundo está corriendo hacia la maldad y tu venida se está acercando más. Y nosotros estamos seguros de que tú estás a la puerta. Y por eso en este último tiempo queremos vivir más fuertemente por ti. Pero todavía nosotros no tenemos mucha sabiduría. Además tenemos muchas dificultades y debilidades. Así que, Señor, te confiamos en ti, que tú nos cuides y fortalezcas y también permitas la sabiduría, la inteligencia, para que vivamos con tu valentía en este mundo lleno de pecado. También, Señor, hay algunos hermanos que están pasando por momentos difíciles y otros que están enfermos. Señor, te pedimos que tú los consueles y los sanes con tu mano poderosa para que puedan estar así unidos en tu palabra y en tu cuerpo. Queremos que todos ellos sean guiados y consolados por ti. Y también en este último tiempo, Señor, utilízanos de manera muy preciosa para que podamos ser como instrumentos útiles para mostrar tu luz en este mundo oscuro. Señor, también cuida y guarda los labios del que predica tu palabra en este momento, para que la palabra adecuada sea predicada en este momento. Encomendamos todo el tiempo de la reunión de hoy, desde el inicio hasta el fin, en tu mano poderosa. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Bueno, hermanos, busquemos San Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, desde 5 hasta 13. San Mateo capítulo 6, del 5 al 13. San Mateo capítulo 6, desde 5 hasta 13. Es un poquito largo, pero despacio vamos a leerlo juntos. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres.
De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Desde el domingo pasado estamos meditando este texto que se llama Padre Nuestro, la oración que el Señor nos enseñó, ¿cierto? Entonces, la semana pasada pudimos pensar un poco sobre la advertencia que Jesús dio a la gente, ¿cierto? Jesús nos advirtió también sobre la hipocresía, que no debemos caer en la hipocresía. Cuando llevemos nuestra vida de fe también, con mucho cuidado debemos llevarla, ¿cierto? Pero habían personas, como en la Biblia también hubo personas que hacían muchas cosas a la vista, ¿cierto? Para ser vistas por la gente, por la multitud, ¿cierto? Y también como había gente que oraron a Dios para ser vistas por la multitud. Por eso, como en las sinagogas, en las esquinas de las calles donde se juntan muchas personas, oraban a Dios a gran voz, con las manos alzadas, así, ¿cierto? Para ser vistos por la gente. Pero Dios, el Señor reprendió a ellos severamente, ¿cierto? ¿Y por qué? Como ellos no estaba así dando la oración al Señor, sino a la vista de la gente, nada más, ¿cierto? Y además Jesús advirtió y mencionó sobre las oraciones con vanas repeticiones, ¿cierto? De hecho, toda nuestra vida cristiana la estamos llevando ante los ojos de Dios, no ante los ojos de los hombres, ¿cierto? Por eso, nuestra ayuda a los necesitados, nuestra oración y toda nuestra vida de fe, debemos hacer así todos estos delante de los ojos de Dios, ¿cierto? Ya hemos recibido la salvación y hemos sido hijos de Dios, ¿cierto? Entonces, después de ser salvo, después de ser hijo de Dios, en adelante, hasta que vayamos al Señor, debemos vivir para el Señor, ¿cierto? Así, debemos vivir para el Señor, para glorificar al Señor. Por eso, ahí en el capítulo 6, o sea, en el Sermón del Monte que Jesús dio, ahí podemos aprender cómo entonces podemos glorificar al Señor y cómo podemos llevar una vida adecuada y agradable a los ojos del Señor. Por eso hoy vamos a pensar sobre Padre Nuestro, que comienza desde el versículo 9. Entonces, ahí Jesús dijo así: vosotros pues oraréis así. Y así comienza la oración, ¿cierto? Es una oración que el Señor nos enseñó. Y eso, o sea, como vosotros pues oraréis así, no se refiere a que simplemente debamos así orar repitiendo así cada vez. Como el Señor no quiere que nosotros repitamos esas palabras, esas oraciones. Y a través de esa oración Jesús nos enseña, ¿cierto?, sobre el contenido de nuestra oración, el orden de nuestra oración y quién puede orar así, ¿cierto? Y de qué manera podemos orar. Y por eso debemos revisar así
profundamente y detalladamente estos contenidos de la oración de Padre Nuestro, y debemos también conocer el contenido, el significado de esa oración. Primero, entonces, pensemos aquí. Vosotros, pues, oraréis así. Jesús dijo así, vosotros. Entonces, ¿a quién se refiere con esa palabra vosotros? ¿A quién? De hecho, el Señor, aunque el Señor enseñó esa oración delante de la multitud en el monte, ¿cierto? A frente de muchas personas, pero no estaba dirigida a todos, ¿cierto? Aquí el Señor está indicando así a un cierto grupo, vosotros. Él enseñó esa oración específicamente a los que estaban siguiendo a Jesús, a sus discípulos, ¿cierto? Por eso, para orar de esta forma, uno tiene que ser discípulos del Señor. Entonces, ¿cómo yo puedo ser discípulo del Señor? San Mateo capítulo 28, versículo 19, ahí dice así, pues id y haced discípulos, ¿cierto? Entonces, la última misión que el Señor nos entregó, encargó, la gran comisión que el Señor nos dejó, id y haced discípulos. En Marcos capítulo 16, id y predicad el Evangelio, ¿cierto? Por eso la misión que debemos hacer es como predicar el Evangelio, y si uno oye el Evangelio y cree en él, entonces recibe la salvación y así llega a ser hijo de Dios y el discípulo de Cristo. Por esa razón podemos decir que esta oración de Padre Nuestro es una enseñanza dada a los hijos de Dios, a los discípulos de Jesús. Por eso nosotros también, que somos hijos de Dios, que somos cristianos salvos, también podemos recibir la enseñanza verdadera de esta oración, Padre Nuestro, ¿cierto? Solamente los que recibieron la salvación de manera correcta, conforme a la voluntad de Dios, pueden entender el contenido de la oración que Jesús nos enseñó, y así nosotros podemos orar tal como la enseñanza, tal como está escrita en la Biblia. Es decir, las personas que no han recibido la salvación no lograrán entender el contenido de esa oración y tampoco tiene el derecho para hacerla. Por eso, para orar así, uno debe convertirse en hijos de Dios, en discípulos de Cristo. Un discípulo de Cristo que se niega a sí mismo y que hace, busca a Dios solamente, la voluntad de Dios, y prioriza absolutamente a Dios, ¿cierto? Y también glorifica a Dios en toda su vida. Y a veces, obedece, uno trata de obedecer a la palabra de Dios, y aunque no logre entender así su voluntad, pero se somete ahí, a esa voluntad. Entonces, uno que vive siendo como el discípulo del Señor puede orar así, puede dar una oración íntegra ante Dios. Veamos entonces, aquí les pido que marquen este texto con una cinta, porque tengo que volver así frecuentemente. San Mateo 6:9. Mateo 6:9. Ya. Se lo leo yo de nuevo, todo el versículo 9. Ya. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ya. Hay muchísimos contenidos y enseñanzas en esta primera frase de la oración. Para orar correctamente ante Dios, primero debemos tener una condición, un derecho de hacerlo, ¿cierto? Si apareciera un desconocido, completamente desconocido, y si nos pidiera un favor sumamente difícil, entonces, ¿podríamos así cumplir esa petición, ese favor?
es muy probable que no podamos, ¿cierto? O sea, cuando yo conozco a alguien bien y tengo esa confianza, yo de verdad confío en esa persona y si esa persona me hace un favor que es difícil, entonces yo puedo cumplir o puedo esforzarme para cumplir eso, ¿cierto? Entonces, de la misma forma, para hacer una oración que Dios escuche, entonces primero debemos tener una relación correcta con Dios, con nuestro Señor. Por eso, generalmente lo primero que hacemos cuando llamamos a alguien por teléfono, ¿qué es? Es identificarnos, ¿cierto? ¿Con quién está hablando? ¿Cierto? ¿Quién soy yo? Tengo que así mostrar primero. Y luego de confirmar con quién está hablando y luego decimos el motivo de nuestra llamada, ¿cierto? Por eso aquí, como el comienzo de la oración, es como estamos así mostrando nuestra identidad, ¿cierto? Padre nuestro que estás en los cielos. Por eso en nuestra oración siempre comienza así, con esta palabra, llamando al Señor, nuestro Padre. Entonces, no es hijo, entonces no puede dar esa oración, ¿cierto? No cualquier puede llamar a Dios como Padre, ¿cierto? De hecho, en ese tiempo, en esa época de Jesús, muchos religiosos, fariseos y escribas llamaban a Dios como su Padre, ¿cierto? Porque ellos pensaban que ellos mismos eran hijo de Dios, el pueblo de Dios. Por eso cuando ellos oraban, llamaban a Dios como Padre. Pero ¿sabe qué dijo Jesús a los judíos en ese momento, al pueblo de Dios? Busquemos San Juan. San Juan capítulo 8. Juan 8, 44. San Juan capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44. Leamos juntos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Aquí, si leemos el San Juan capítulo 8, ahí desde 31 en adelante, podemos ver una conversación entre la multitud de los judíos y Jesucristo. Entonces, Jesús estaba hablando sobre la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ahí, como escuchando esa palabra, los judíos decían así, nunca hemos sido esclavos. Nunca hemos sido esclavos. Y además somos así, descendientes, hijos de Abraham, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo eso? ¿Qué significa? El padre, nuestro padre Abraham era de Dios, entonces somos también hijos de Abraham y nuestro padre también es Dios. Y delante de esa declaración, Jesús estaba diciendo así, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Muchas personas, o sea, hasta los religiosos judíos no conocían la voluntad del Señor y así, buscando su propio beneficio para cumplir su propia voluntad, ellos estaban haciendo rituales así con mucho esfuerzo solamente, sin conocer la voluntad del Señor. Por eso ellos quisieron así ir al cielo, ir al reino de Dios por medio de su propia obra justa. Y así enseñaban a los demás con esa doctrina, con ese pensamiento, ¿cierto? Entonces, eran como ciegos que guiaban a otros ciegos, que estaban cayendo juntos al hoyo, ¿cierto? Por esa razón, Jesús mirando a ellos estaba diciendo así, vuestro padre es diablo, ¿cierto? De hecho, en nuestra época también pasa lo mismo. Muchos dicen así, a Jesús,
su Señor, ¿cierto? Nuestro Señor, y a Dios, nuestro Padre. Y también en nuestra época muchos dicen así con su boca que creen en Dios. Por eso muchos van a la iglesia y llaman a Dios Padre. Pero si vemos así, si observamos bien la vida de ellos que llaman a Dios Padre, pero cómo están viviendo realmente en las casas, en el colegio, en el trabajo, cómo están viviendo. O sea, ellos viven de una manera totalmente diferente de lo que confiesan con su boca, ¿cierto? O incluso hay personas que no van a la iglesia, pero dicen así, yo creo que existe Dios, yo creo en Dios, por eso yo tengo una buena relación con Él, pero a mi manera, a mi pensamiento. ¿Cómo puedes saber que está en así una relación buena, correcta con Dios? O Dios, ¿cómo puedes saber que Dios lo llama como su hijo? Pero si vemos la realidad, o sea, cómo están viviendo en su vida cotidiana, o sea, ellos viven buscando su propio beneficio, viven buscando su propia voluntad nada más, ¿cierto? Entonces, ¿qué diría el Señor al respecto, mirando a esa persona? Cuando ellos claman así, Padre, entonces, no soy tu Padre, ¿cierto? Entonces, debemos así saber claramente la relación entre uno con Dios, ¿cierto? ¿Por qué entonces el Señor dirá así, no te conozco? ¿Por qué? No es hijo todavía, que no es salvo todavía, que no conoce la voluntad de Dios. Por eso, aunque uno con su boca llama así y confiesa frecuentemente diciendo así, Dios es mi Padre, pero si no ha nacido de nuevo todavía por medio de la palabra, entonces Dios no responde. No responde. De hecho, a veces, o sea, solemos escuchar esas frases o estos testimonios de nuestros conocidos cercanos que no andan en la iglesia, que no hacen nada para el Señor, pero a veces ellos dicen así, yo creo en Dios, ¿cierto? Y además Dios me escucha. Pero ¿qué dice la Biblia? Entre Dios y ustedes hay una división que se llama el pecado, por eso uno ora a Dios y Dios no puede escuchar. Dios está tapando así su oído para no oír. Muchos ignoran esa palabra y dicen así, yo oro a Dios, entonces Dios me escucha. No, no. Solamente los hijos de Dios pueden orar de manera correcta a Dios. Por eso, ¿cómo puede ser hijo de Dios? En San Juan capítulo 1, versículo 12, se repite muchas veces, ¿cierto? Más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Uno, recibiendo al Señor, creyendo en el nombre del Señor. O sea, ¿cómo puede creer en el nombre del Señor? ¿O cómo puede recibir al Señor como su Salvador? Como algunos dicen que confesando así, Señor, yo te recibo. No, no. Uno debe saber así, ¿en qué relación está? Primero, ¿de verdad Dios es mi Padre o Dios es el juez justo que me va a juzgar? ¿Cierto? Uno tiene que examinarse a sí mismo, o sea, examinar profundamente su corazón, que de verdad yo confío en su existencia y de verdad yo soy como su hijo. Entonces ahí debe entender, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué problema tengo yo delante de él? ¿De verdad él me acepta así como su hijo, sin hacer nada? No, o sea, debemos entender algo, ¿cierto? La vida eterna, la entrada del cielo eterno, ser salvo, ser hijo de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, muchos quieren saltar ese proceso de conocer el único Dios verdadero y solamente confiesa diciendo así, Jesucristo murió por nosotros. Sin saber quién es Dios, qué quiere hacer Dios o qué va a hacer Dios, ¿cierto? Esto es el problema de ahora. Llaman al nombre de Señor, Señor, pero no conocen la voluntad del Señor. Cuando uno entiende en qué situación está y de qué situación fue salvado, debe entender esto.
Y ahí cuando oye esa manera, ese evangelio, la buena noticia, la mejor noticia para un pecador y cree en él, ahí recién llega a ser hijo de Dios. Ahí se forma una nueva relación entre el Padre y el Hijo. Por eso veamos Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. ¿Cómo puede ser hijo de Dios o cómo puede ser familia de Dios? Gálatas 3, 26. Gálatas 3, 26. Leamos juntos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esto es importante. ¿Cómo puede ser hijo de Dios? Por medio de la fe. Creyendo en Jesucristo. ¿Cierto? Entonces, uno que creyó en Cristo Jesús como su Salvador por medio de la fe. O sea, oyendo la palabra, creyendo en esta palabra, recibe la salvación y llega a ser hijo de Dios. Entonces, un hijo puede llamar al Padre Dios. ¿Cierto? Solamente los que recibieron la salvación conforme a la Biblia pueden llamar al Padre Dios. Es decir, los que no recibieron la salvación conforme a la Biblia no pueden llamar a Dios como su Padre. La oración de uno que no renació todavía, que no es un salvo todavía, entonces sería como un hombre que habla al celular sin señal, al teléfono con cable cortado. Entonces, ¿llegará esa oración, esa conversación, esa palabra al Padre? No. Aunque uno habla mucho, mucho solo así, pero no alcanza eso. Por eso, si de verdad quiere orar, quiere ofrecer una oración correcta a Dios, entonces debe recibir la salvación primero por la gracia del Señor, por el evangelio de la salvación. ¿Cierto? Entonces ahí, cuando uno recibe la salvación, el Espíritu Santo entra en uno y ahí recién puede llamar a Dios Padre. Porque recibe el espíritu de adopción. Por eso solamente los cristianos salvos pueden orar a Dios de manera correcta. Volvamos al texto aquí, Mateo 6, 9. Entonces, ¿qué dice aquí? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Pudimos entender la condición para poder orar a Dios, ¿cierto? La condición. Primero tiene que recibir la salvación y luego, entonces, llamamos aquí el Padre nuestro que está en los cielos. Confesamos que Dios es el creador de todo el mundo. Y Dios es el creador de todo el mundo, que dirige la historia de la humanidad, que comenzó todas las cosas, que dirige toda la historia de la humanidad. Por eso, el Padre nuestro que estás en los cielos significa que confiamos y creemos que Él de verdad es el creador de todo el mundo y es el todopoderoso que dirige hasta mi vida, mi historia. Y el Dios Padre, o sea, Dios Creador es mi Padre, es mi Padre. De hecho, Dios Padre tenía un solo hijo. ¿Quién es? Jesucristo, el unigénito de Dios. Lo llamamos así, el unigénito de Dios. Pero Jesucristo vino al mundo siendo el unigénito de Dios y ahí luego dio muchos frutos. Después del sacrificio de Jesucristo, muchos nacieron. Muchos hijos de Dios nacieron. Veamos San Juan 20. San Juan 20. Veinte, 17. Leamos juntos.
Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús murió y resucitó y después se presentó delante de María Magdalena, ¿cierto? Y luego dijo así, ve a mis hermanos y diles. Él murió y resucitó, entonces completó el evangelio de la salvación. Entonces, todos los que creen en la muerte y la resurrección de Jesucristo y el perdón de todos los pecados, entonces los salvos se convierten en ¿qué? En los hermanos de Jesús, ¿cierto? Por eso, todos los cristianos que recibieron la salvación conforme a la Biblia tienen un Padre que es Dios y también somos una familia en Cristo, ¿cierto? Por eso, si vemos así las palabras de antes de la muerte de Jesús, antes de la crucifixión, Jesús llamaba a los discípulos como amigos. Los llamaba así amigos. Pero ahora está llamando así, después de su muerte y la resurrección, está llamando así. Ellos son mis hermanos. Veamos Romanos 8 también. Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 29. 8:29. Leamos juntos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El apóstol Pablo aquí dice que como Dios sabe de antemano quiénes serán salvos, ¿cierto? Pero ahí, como esto se llama presciencia, que ya sabía de antemano. Y luego, ¿qué dice? Él predestinó que a través de las personas salvas en Cristo Jesús, estas lleguen a ser conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, ahí, como se forma la imagen de Cristo en los salvos, y ahí ellos como pueden ir creciendo poco a poco a la perfección, a la imagen de Cristo. Por eso, para que nosotros, como los salvos, seamos conforme a la imagen del Hijo, Él determinó la manera de nuestra salvación, que es en Cristo, y luego cómo seríamos nutridos dentro de la iglesia, ¿cierto? Y también Jesús, cuando murió en la cruz, murió siendo el unigénito de Dios. Pero después de la muerte y la resurrección, Él llegó a ser el primogénito, ¿cierto? Por eso, ante Dios, Jesús es el primogénito y nosotros somos hijos de la adopción. Recibimos el espíritu de adopción. Por eso, si vemos en Hebreos también, el capítulo 1, desde el 1 hasta el 6, está hablando sobre Jesús de la primera venida. Pero cuando Él venga así por segunda vez, vendrá como primogénito. Jesús vino al mundo siendo unigénito, pero se fue y vendrá siendo el primogénito. Entonces Dios lo entregó hasta la muerte para tomarnos como su hijo. Por eso Jesús, el unigénito, tuvo que morir para nosotros. Y oímos entonces la muerte y la resurrección de Jesucristo, el perdón de los pecados, el evangelio de la salvación. Entonces llegamos a ser hijos del Creador. Entonces Jesús en su oración comenzó así: el Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro. De hecho, Jesús no dijo así, mi Padre, el Padre mío, sino que dijo así, Padre nuestro.
Y eso significa, este significado también nos permite saber que hay muchos hijos, incluido hasta Jesús, ¿cierto? Por eso, después de recibir la salvación, entendimos que tenemos un solo Padre y hay muchos hermanos, hijos de Dios, hijos como hermanos y hermanas en Cristo. La salvación que hemos recibido es la misma, es en común. Hemos escuchado un evangelio de la salvación y hemos recibido una salvación. Por eso tenemos una esperanza también. Y por eso estamos viviendo en esta tierra con un propósito, con un mismo sentir. Los cristianos que recibieron la salvación por medio del evangelio de la salvación, ya tenemos, compartimos el mismo destino. Somos una familia que vamos a una dirección, a un destino final. Pero en esta tierra también debemos estar juntos. Si de verdad hemos recibido la salvación correctamente. Desde ahora, desde que hemos recibido la salvación hasta que vayamos al Señor, debemos estar así, en la casa de Dios, en la familia de Dios, hasta que venga el Señor. Por eso, ¿qué hacemos entonces en la casa de Dios? Compartimos comunión con los hermanos salvos, ¿cierto? Esta comunión no es una comunión social, no es una comunión que buscamos o beneficios propios. Es una comunión santa con Dios. Por eso, la iglesia no es el edificio que tiene el letrero iglesia tal, que tiene la cruz, no. La iglesia es el grupo de los que recibieron la salvación por el evangelio. Y la iglesia es el grupo distinguido, apartado del mundo. La iglesia no es un método, un medio para llevar una vida religiosa, sino un grupo con vida, con movimiento vital que Dios nos ha permitido. Por eso, en la iglesia hay vida, hay nacimiento y hay amor fraternal. Amor entre los hermanos. Busquemos primero, Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan 3, 14. Leamos juntos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todos los cristianos que recibieron la salvación ya saben que hemos pasado de muerte a vida. El cambio de nuestra identidad, de nuestra posición, de los hijos del diablo a los hijos de Dios, del infierno eterno a la vida eterna, al cielo eterno. Y si realmente tenemos esa vida, entonces amamos ¿a quién? A los hermanos. Con la boca dice así, yo soy salvo, he recibido la salvación, comprendí el evangelio de la salvación, pero no tengo amor hacia los hermanos, especialmente. Entonces, algo está mal. ¿Por qué? Es como una familia formada por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces, Dios es el amor y hemos recibido ese amor. Y por eso nos amamos los unos a los otros. De hecho, mi esfuerzo no reúne a los salvos. Si la sangre de Jesús nos reúne, nos da la fuerza para que estemos unidos en el Señor. En la iglesia encontramos así varias personas que no me caen bien, de verdad, ¿cierto? La forma de hablar, la forma de actuar, la forma de pensar, la forma de expresar, no me cae bien. A mí no me gusta. A veces pensamos eso, ¿cierto? ¿Por qué esa persona habla así, o actúa así, piensa así? A mí no me gusta, pero aún así insistimos permaneciendo en la iglesia. ¿Para qué? ¿Por qué? Somos hijos de Dios. Por eso, no hay otra razón.
por la cual estamos así permaneciendo, venciendo o aguantando esas incomodidades, ¿cierto? Por eso aún más así amamos a los hermanos, porque yo conocí el amor de Dios y por eso podemos amar a otros. Que me haga bien, que me haga mal, que me molesten, no importa, ¿cierto? Es una nueva familia formada en Cristo. Por eso, con un sentir, con un corazón, amamos los unos a los otros. Y así servimos a nuestro Señor juntos, llamando a Dios nuestro Padre, y así, disfrutando del amor del Padre, podemos vivir en esta tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta que vayamos al cielo. Y en el cielo ahí disfrutaremos el amor perfecto de Dios. Tenemos ese amor, por eso no hay temor, ¿cierto? Romanos capítulo 8, veamos, Romanos 8, 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Ocho, 15. Leamos juntos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Un esclavo, un siervo, siempre tiene temor en su corazón, ¿cierto? ¿Por qué? Esto es porque puede ser expulsado en cualquier momento, en cualquier motivo, en cualquier equivocación, ¿cierto? Sí, el siervo, si hace algo bueno, entonces puede recibir la alabanza del dueño, pero si hace mal, entonces puede ser expulsado también, ¿cierto? Por eso el siervo, el esclavo, sirve a su señor con temor. Asimismo, si uno que no ha recibido la salvación trata de o intenta servir a Dios, entonces ahí en esa relación produce el temor. Viene el temor. Por eso, ¿qué pasa ahí? Si sirve bien, si hace algo, si alaba bien, si siente algunas emociones, si ve algo o si escucha la palabra, entonces un momento siente que se calienta su corazón, pero saliendo de la iglesia, llevando su vida cotidiana, haciendo cualquier cosa que quiere hacer, ¿qué pasa ahí entonces? O deja de ir a la iglesia, deja de hacer muchas cosas en la iglesia, entonces se preocupa, tiene temor, miedo. Entonces, ¿qué aspecto tiene? El aspecto de esclavo, siervo. Si esta salvación permanece solamente como un conocimiento en la cabeza, entonces ahí puede sentir temor cuando escuchamos algunas palabras, por ejemplo, el arrebatamiento, la venida del Señor. En inglés, rapto, o sea, el rapture significa alegría, gozo. Pero escuchando así la palabra de la venida, hoy vendrá el Señor entonces, y está muy atento a los sonidos del cielo, ¿cierto? Y si sucede algo fuerte, entonces, uy, el Señor vino, ¿cierto? Anda o sea, con temor, temblor. Es una apariencia del siervo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque no tiene su confianza, no tiene la convicción en la palabra, en la verdad. Por eso, porque desconfía en la manera de la salvación, en la respuesta bíblica sobre cómo fui yo salvado. Por eso tiene que examinarse a sí mismo profundamente, dejando la Biblia aquí. Y la Biblia me enseña que así yo recibí la salvación, así un pecador puede recibir la salvación, entonces confiar. Ah, es verdad. Y así confiamos firmemente en esto. Entonces ahí viene la convicción y ahí viene el gozo. ¿Por qué? La Biblia testifica de que en mí hay espíritu de adopción, o sea, el Señor me adoptó.
me recibió como su hijo. ¿Quién dice? ¿Quién está diciendo? ¿Mi pensamiento? No, la palabra de Dios. La confianza viene de la palabra de Dios. Por eso, si uno llega a ser hijo adoptivo de Dios, entonces nunca será echado de la casa de Dios, de la familia de Dios. Por eso, si uno recibió ya el espíritu de adopción, entonces ahí puede llamar ¿qué? Abba, padre, papá, ¿cierto? Y después de recibir la salvación también puede surgir esa duda, ¿cómo puedo orar? Pero por lo menos podemos llamar a nuestro padre, papá. A Dios podemos llamar así, padre. Y entonces ahí podemos también ver qué es lo que quiere hacer el padre. El padre siempre está pendiente para ayudar a su hijo, para protegerlo también. Asimismo, nuestro Padre Dios siempre está atento a nuestra oración, a nuestra vida y a nosotros también. Está pendiente para protegernos. Si vemos el aspecto del pueblo de Israel que salió de Egipto, que vive así en el desierto, es un buen ejemplo de nuestra salvación hasta nuestra vida cristiana. El pueblo de Israel que pasó por la sangre del Cordero, cruzó el Mar Rojo y llegó a vivir en el desierto durante 40 años. Entonces, la Pascua es el ejemplo de la salvación. Cruce del Mar Rojo, el bautismo y el desierto durante 40 años, la vida cristiana. La congregación en el desierto, la iglesia en este mundo como desierto. Entonces, ¿qué hizo Dios? Desde la salida de Egipto, ¿qué hizo Dios? Con la columna de nube durante el día, con la columna del fuego durante la noche, estaba guiando así los pasos del pueblo de Israel, estaba protegiendo a Israel. Esto también pasa en nuestra vida, entonces. Tenemos columna de nube y de fuego que se mueve según la voluntad del Señor. La iglesia, la palabra que se predica en la iglesia, la comunión, el grupo de los salvos. En el centro del pueblo de Israel, en el campamento de Israel, siempre estaba el arca del pacto de Dios y el pueblo de Israel tenía que estar juntos, unidos, moviéndose así, trasladándose juntos. Pasa lo mismo, hemos recibido la salvación por el Señor, entonces el Señor nos permitió la iglesia, el grupo de los salvos, unidos con su palabra, con el evangelio, y nos trasladamos hacia dónde? Hacia el cielo eterno. Y el Señor nos protege, por eso, en esta vida, hasta la vida eterna. Hasta la vida eterna. Deuteronomio, capítulo 1. Busquemos Deuteronomio, capítulo 1, versículo 30. 30, 31. Deuteronomio, capítulo 1, versículo 30 y 31. Leamos juntos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Aquí, el versículo 31. En el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar, hasta la tierra de Canaán. Ahí si vemos en otra traducción, dice así, que Dios ha traído hasta aquí como si nos llevara en brazos, como el padre lleva a sus hijos en brazos. Entonces, en todo el camino del desierto, lleno de dificultades, Dios estaba así, llevándolo el pueblo de Israel en su brazo. Sí, de verdad, en el camino del desierto había muchas dificultades.
De verdad, en nuestra vida cristiana también, después de recibir la salvación, las dificultades, persecuciones, problemas y enfermedades nos están siguiendo, ¿cierto? Pero aún así, Dios nos protege. ¿Cómo? En el desierto, el calor muy fuerte y en la noche el frío era muy fuerte, entonces, con columna de nube y de fuego. Y luego, no había comida, en el desierto no había comida, agua. Entonces, cada día Dios descendió maná en la mañana para que el pueblo de Israel saliera a recoger. Esto también es el símbolo del alimento que descendió del cielo por parte de Dios, la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios cada día, cada momento está descendiendo sus alimentos hacia nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Abriendo la Biblia, la leemos, la meditamos, la escuchamos, la repasamos y la aplicamos así a nuestra vida cristiana. La obedecemos. Cuando necesitaba el pueblo de Israel agua, cuando tenía sed, cuando tenía hambre, siempre Dios estaba así, alimentándolos. Su vestido también no se gastaba ahí, no se envejecía ahí. En nuestra vida cristiana también va a pasar lo mismo. Si yo quiero vivir para el Señor, entonces el Señor me va a permitir las cosas necesarias para mi vida. Si yo hago todo lo posible para agradar al Señor, para glorificar al Señor. De hecho, ¿por qué entonces Dios me permite así ese hambre, sed, dificultades, calor, el frío? ¿Por qué? Deuteronomio 8, veamos, Deuteronomio 8, 2 y 3. Veamos juntos. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Cuando estamos así en comodidad, en una situación cómoda, entonces nos olvidamos de la gracia del Señor, de nuestra identidad, de dónde fuimos salvados, en dónde estamos viviendo, con quién estamos así, quién nos está ayudando. Pero si el Señor nos permite aflicciones, dificultades, problemas de nuestra vida, entonces ahí recordamos de nuestro Padre que está junto con nosotros, que nos alimenta, que nos protege, que nos guía hasta la vida eterna. Y nos hace recordar de que la vida de este mundo no es el fin, no es el todo. ¿Qué entonces? Nos hace recordar de nuestra esperanza viva. ¿Dónde debemos poner nuestro corazón? ¿Dónde debemos poner nuestros deseos, nuestros ojos? En el Señor. Pidiendo la ayuda del Señor cada día y así vivimos experimentando la palabra del Señor. ¿La vida de los apóstoles eran próspera? No. El apóstol Pablo, peligro de muerte, peligro de río, peligro de hermano, peligro de extranjero, peligro de todo, de todo. Y murió decapitado. Entonces, Dios no estaba con Pablo. Sí, él aprendió esa manera de confiar en el Señor, en las dificultades. Y ahí, ¿qué está diciendo? ¿Qué testimonio da ahí? Filipenses 4. Filipenses 4, 11. 11 y 12. Filipenses 4, 11 y 12. Leamos juntos. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme
cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. A veces hubo personas que lo trataron bien a Pablo, pero también en algunos momentos él vivió así humildemente. También hubo hambre, sed, escasez. Y entonces, ¿qué es lo que pasó entonces? He aprendido a contentarme. ¿Cómo entonces? Versículo 13. Leamos juntos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estando así en las aflicciones, en hambre, en sed, en muchas dificultades, él aprendió que nuestro Señor está con nosotros. El Señor está conmigo y no me dejó en ningún momento. Por eso, si vemos en Juan capítulo 14, versículo 18, dice así: no os dejaré huérfanos. El Señor nunca nos deja como huérfanos. O sea, en la Biblia salen miles de palabras que dicen que nos va a proteger, que estará con nosotros, que nos guiará hasta el final. Entonces, a través de estos miles de versículos podemos tener esa confianza, la seguridad de nuestra salvación, de nuestro camino, de nuestra confianza en medio de las dificultades. El Padre nuestro que estás en los cielos, el Padre nuestro que creó los cielos y la tierra, está mirando nuestra vida, toda nuestra vida. Volvamos al texto, Mateo 6:9. Mateo 6:9. Se lo leo yo de nuevo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Esto también es muy importante, ¿cierto? Si hemos de verdad recibido la salvación, hemos sido hijos de Dios, y si llamamos a Dios nuestro Padre, entonces Dios, el nombre de Dios tiene que ser santificado por nosotros. ¿Cómo podemos entonces santificar a nuestro Padre, al nombre de nuestro Padre? Debemos entregar toda nuestra vida al Señor para agradar a Él, y si cuando obedecemos su voluntad, entonces ahí podemos glorificar a Dios y ahí podemos santificar el nombre de Dios. Pero uno que dice que recibió la salvación, pero vive buscando las cosas terrenales, vive siguiendo la costumbre antigua, vieja, y si vive como si fuera una persona no salva, entonces, ¿cómo puede ser el nombre de Dios santificado? No puede. Para que el nombre de Dios sea glorificado, santificado y honrado en este mundo, entonces nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, todos tienen que cambiar. Tienen que ser limpios, santos. Sed santos porque yo soy santo. El tema del retiro de jóvenes. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, ¿para qué o por qué debemos ser santos? Para mostrar la santidad de Dios en el mundo. Para que el nombre de Dios sea glorificado, sea santificado. El pueblo de Israel, quien fue llamado como testigo de Jehová, entonces la misión del pueblo de Israel era santificar, glorificar el nombre de Dios. Entonces, a través de su vida, a través de su testimonio, el nombre de Dios pudo ser glorificado. Pero en muchos casos el nombre de Dios fue profanado, insultado, ensuciado por la obra del pueblo de Israel, por la desobediencia de Israel. Entonces, en nuestra vida, ¿qué pasará? O sea, mirando esa vida del pueblo de Israel, mirando esa desobediencia de Israel, ¿qué habrá dicho? ¿Qué habría dicho entonces la gente del mundo? Ezequiel, veamos, Ezequiel 36.
Ezequiel 36, 19. Ezequiel 36, 19. 19 y 20. Ezequiel, el Antiguo Testamento, capítulo 36, versículo 19 y 20. Leamos juntos. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. ¿Qué es lo que ha pasado entonces? El pueblo de Israel fue dispersado por la desobediencia. El pueblo fue destruido, ¿cierto? Entonces tenía que llevar una vida muy miserable en la historia, en muchos países, diferentes países. Entonces, ¿cómo? ¿Qué pasó ahí? Por la desobediencia del pueblo de Israel, el nombre de Dios fue profanado, ¿cierto? Por esa razón, el apóstol Pablo también reprendió severamente al pueblo de Israel, diciendo así, si vemos en Romanos capítulo 2, versículo 23 y 24, por ahí, dice una palabra, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Por causa de vosotros, dice así. Entonces ahí podemos sacar así enseñanzas. Con la boca decimos, o sea, creemos que somos hijos de Dios. Pero si actuamos mal, si hablamos mal, si hacemos algunas cosas malas, entonces el nombre de Dios será blasfemado, profanado, insultado, ensuciado. De hecho, eso está sucediendo en el mundo, a nivel mundial, en la vida de los que dicen que son creyentes, ¿cierto? De hecho, muchos hermanos de nuestra iglesia también, antes de recibir la salvación, tenía así algunas iras, rencor, enojo o incomodidad a causa de esto. Ay, ellos diciendo que son cristianos, ¿por qué viven de esta forma? Quejas, nos quejábamos por eso, ¿cierto? Diciendo que son creyentes, que son salvos, son hijos de Dios, pero hacen cualquier cosa sucias, corruptas. Entonces, si realmente hemos recibido la salvación por el evangelio de la salvación, entonces, ante la gente del mundo, en el mundo, ¿cómo debemos vivir? Si vivimos siguiendo así los placeres carnales, haciendo cualquier cosa que quiere hacer el cuerpo, entonces el nombre de Dios puede ser blasfemado. Por eso, como la oración que Jesús nos enseñó, nos está diciendo así, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Por nuestra vida de los hijos, el nombre del Señor tiene que ser santificado. Entonces, para mostrar así, para santificar el nombre del Señor, debemos mostrar la obra santa, limpia, ante la gente del mundo. San Mateo 5, 14. Mateo 5, 14. Mateo 5, de 14 a 16. Leamos juntos. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está
en los cielos. ¿Cómo podemos glorificar o cómo podemos santificar el nombre del Señor? Pues así, al hombre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Buenas obras. Los cristianos salvos permanecen en el Señor, en la palabra del Señor, y así, obedeciendo al Señor, va transformando, va cambiando poco a poco. Antes hablaba así malas palabras, ¿cierto? Antes sacaba así palabras fuertes, insultos, que ni siquiera así pensaban como insulto. Ese lo y palabra de no quiero, no puedo. ¿Cierto? ¿Cómo así? Como si fuera, o sea, en delante de los amigos o colegas, sacamos muchas palabras así, pero con mucho cuidado. ¿Por qué? Dios también está escuchando esa palabra, esa frase o ese vocabulario, y ellos también, sus colegas, sus familiares, sus amigos que no son salvos, también están escuchando. ¿Cierto? Por eso, cuando expresamos así algo delante de la gente no salva también, con cuidado, ¿cierto? Por ejemplo, en Corea también utilizaba esa frase, esa palabra, loco, loco, pero cuando, indicando a otra persona, ¿cierto? Está discriminando, menospreciando, ¿cierto? De hecho, si uno como a simple vista puede ser así, como puede decir así, no me surge, no me ocurre otra palabra más. Pero como tiene que ir suavizando así su palabra, su expresión, la forma de expresar también, ¿cierto? Entonces, ¿sabe quién es el que siente ese cambio? Los compañeros que comparten así más tiempo juntos, los amigos que comparten más tiempo juntos, los familiares que están en una misma casa, ellos sienten primero, ¿por qué? ¿Qué cosa está cambiando? La versión de la versión verbal, la palabra de la boca, ¿quién está cambiando? ¿O por qué ese hombre no insulta como antes? Entonces, aunque sea algo muy insignificante, pero eso va cambiando poco a poco el pensamiento de la gente y eso llega a hacer que ese hombre y esa colega glorifique a Dios, santifique el nombre del Señor. Puede ser como una buena obra, ¿cierto? Por eso, así, si vamos cambiando así nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar y expresar, entonces, la gente que se burlaba de nuestra identidad, de nuestra vida, de nuestro servicio, de nuestro celo, luego van a respetar. Y al final, querrá saber qué tenemos nosotros. Cuando evangelizamos, simplemente así tirando una palabra de invitación, te invito al seminario. Entonces, 100% dicen que ya voy, pero ¿viene? Nunca viene. Nunca viene. De hecho, los que viven en Chile, en Sudamérica, la mayoría dicen y piensan que creen en Dios. Por eso, si decimos así como un seminario de la Biblia, entonces todos dicen que sí, sí voy. Pero los que vienen son pocos. El evangelio no se predica por la boca solamente, ¿cierto? Sino por la obra de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestra forma de expresar. Entonces, eso llamará atención a la gente. Ese hombre es diferente. Es diferente. No es cualquier creyente que dicen que son creyentes, o sea, es diferente. Entonces, ¿será verdadero el Dios en quien cree esa colega, ese amigo? De ahí viene la duda o la curiosidad. Y ahí, esa buena obra, ese cambio de la boca, de la palabra de la boca, y ese cambio de la obra, está dejando así, como algunas buenas así imágenes en el corazón de la gente. Entonces, ¿aceptará realmente la invitación
de ese hermano, de esa hermana, y llegar a escuchar la palabra del Señor. Y así el nombre del Señor puede ser glorificado y santificado. Nuestra oración no la hacemos solamente con nuestra boca, ¿cierto? Nuestra oración y nuestra vida, cuando coincide estos, entonces podemos podemos dar una oración correcta a Dios. Así debe ser nuestra oración. Pero eso no significa que podemos así orar desde ahora en adelante perfectamente, no. Necesitamos esa lucha, esa pelea en nuestra vida. Constantemente debemos luchar para que llevemos una vida limpia, para que demos una oración correcta al Señor, para que vivamos conforme a esa oración. Debemos saber claramente el propósito de nuestra vida. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hemos recibido la vida en este mundo, una sola vida, única vida. Y además hemos recibido la salvación, la vida del Señor, la oportunidad de vivir para el Señor. Entonces, la debemos utilizar para el Señor. Para el Señor. Porque Él es mi creador, Él es mi salvador. Por eso, no hay otra razón. No hay otra razón. ¿Acaso siendo joven yo gasto toda mi vida para el Señor, en la iglesia, en la palabra, en predicar el evangelio, por eso siento pena? Entonces, debemos pensar dónde está puesto mi corazón, de verdad. O, ¿dónde estoy yo? ¿A qué pertenezco? El hoy, el ahora, es la mejor oportunidad que Dios nos ha permitido, ¿cierto? Porque no sabemos cuándo se acabará nuestro día, cuándo se acabará nuestra vida en esta tierra. Y si el Señor me llama hoy, en este mismo tiempo, entonces tengo que ir al Señor a disfrutar de la vida eterna. Entonces, ahora, hoy, en nuestra vida, debemos agradar al Señor y glorificar al Señor. Hoy pudimos revisar primera frase del Padre Nuestro. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿cierto? Entonces, el próximo domingo también vamos a seguir revisando, meditando, ¿ya? Desde 10 en adelante. Así que como antes, como la vez pasada, también les pido que lean, que mediten. Ya son versículos cortos, ¿ya? Así que mediten, ¿qué entonces enseñanza puedo recibir a través de esa frase? ¿Ya? Con ese pensamiento, por favor, lean la Biblia. Y el próximo domingo vamos a también aprender la enseñanza. ¿Ya? Les pido que participen, que sigan participando ya en las reuniones. Entonces, terminemos con la oración. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por permitirnos un día más de vida y esta reunión en la mañana. A pesar de muchas dificultades, el cansancio, tú nos levantaste a venir acá a escuchar tu palabra. Y hoy pudimos también aprender sobre el Padre Nuestro, la oración que el Señor nos enseñó. De verdad creemos que tú estás con nosotros y tú eres nuestro Padre, que eres el creador de nuestra vida también. Y tú nos has santificado mediante el Evangelio de la salvación y por esa razón tenemos la misión de santificar tu nombre. Pero nosotros a veces caemos en las tentaciones y cometemos también pecados por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero cada día vamos aprendiendo tu voluntad en la misión que debemos cumplir en nuestra vida. Así que, Señor, ayúdanos a comprender más tu voluntad y también danos tu fuerza para que podamos obedecer la palabra tuya. También en el resto de nuestra vida, tú quieres que prediquemos el evangelio de la salvación en nuestra región, en nuestra ciudad. Hay muchas personas que no te conocen, así que, Señor, utilízanos de manera preciosa a nuestra vida y también ayúdanos para que nuestra vida sea más santa
para que podamos glorificarte a ti. Gracias te damos por todo y oramos en el nombre de Jesús. Amén.